Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo, no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras aventuras. Hoy nos sumergimos en una historia que estoy seguro les va a tocar el corazón, una historia de dos almas, Can y Demet, que se encuentran en las calles de Oporto, exhaustos por el viaje, y toman una decisión inesperada: dormir juntos en las calles. Sí, has leído bien. Vamos a explorar las razones detrás de esta decisión, las emociones que debieron sentir y sobre todo, a reflexionar sobre lo que esta situación nos dice sobre la resiliencia humana y la búsqueda de un refugio, aunque sea temporal. Prepárense para un relato que es a la vez crudo y esperanzador. Ahora adentrémonos en la historia de Can y Demet. Imagínense la escena: Oporto, una ciudad vibrante y llena de historia, con sus calles empedradas, sus edificios de azulejos coloridos y el majestuoso río Duero. Es un lugar que te invita a perderte, a soñar, a vivir experiencias inolvidables. Pero para Can y Demet, este viaje no ha sido precisamente un paseo por el parque. El título lo dice todo: cansados del viaje, Can y Demet duermen juntos por las calles de Oporto. Esto nos pinta un cuadro inmediato de agotamiento, de una situación límite. Piensen en el cansancio físico. Después de horas, quizás días, de viaje con equipaje pesado, sin un lugar fijo donde descansar, el cuerpo empieza a pasar factura. Los músculos duelen, la mente se nubla y todo lo que anhelas es una superficie, cualquier superficie, donde poder cerrar los ojos y recargar energías. Pero más allá del cansancio físico, debe haber un cansancio emocional y mental. ¿Qué los ha traído a esta situación? Han sido problemas económicos, una mala planificación, o quizás una situación personal que los ha obligado a emprender este viaje sin las comodidades esperadas. Las posibilidades son muchas y cada una de ellas añade capas de complejidad a su historia. El hecho de que decidan dormir juntos en las calles no es una decisión trivial. Implica un nivel de confianza mutua, una necesidad de apoyo y, probablemente, la ausencia de otras alternativas. En un entorno urbano desconocido, la noche puede ser intimidante. Las calles vacías, los ruidos extraños, la vulnerabilidad ante lo desconocido. Optar por compartir ese espacio, por estar el uno para el otro, sugiere un vínculo fuerte, una camaradería que trasciende las dificultades. No es solo compartir un espacio físico, es compartir la preocupación, la inseguridad y, tal vez, la esperanza de que la mañana traiga consigo una solución. Podemos imaginar la conversación que llevaron. Quizás en un tono bajo, resignado, buscando el mejor rincón, un lugar que les ofreciera algo de resguardo, lejos del tráfico principal, pero a la vez lo suficientemente visible como para sentirse un poco más seguros. Quizás se miraron a los ojos y vieron el mismo reflejo de agotamiento, pero también de determinación. No tenemos otro sitio, ¿verdad?, uno podría haber dicho. Y el otro, con un suspiro: no. Pero al menos estamos juntos. La decisión de dormir en la calle, aunque nos parezca extrema, es un acto de supervivencia. Es la manifestación de la capacidad del ser humano para adaptarse a circunstancias adversas. En lugar de dejarse vencer por la desesperación, Can y Demet eligen un camino, por incómodo que sea, para seguir adelante. Esto nos habla de una fuerza interior que a menudo reside en todos nosotros, pero que solo sale a la luz cuando las presiones son extremas. ¿Qué podrían estar pensando mientras intentan conciliar el sueño? Probablemente un torbellino de pensamientos. ¿Qué pasará mañana? ¿Cómo vamos a conseguir dinero para un alojamiento? ¿Volveremos a casa? ¿Qué nos espera? Pero también, quizás, un pequeño pensamiento de gratitud por tenerse el uno al otro. Un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la compañía puede ser un bálsamo. Las calles de Oporto, con su belleza arquitectónica y su ambiente nocturno, se convierten en su dormitorio improvisado. Podríamos visualizar la luz tenue de las farolas iluminando sus rostros, la brisa fresca de la noche acariciando sus pieles. Quizás se acurrucaron uno contra el otro para darse calor, para sentirse más protegidos. El frío de la noche, la dureza del suelo, la falta de privacidad, todo ello se suma a la lista de incomodidades, pero la presencia del otro atenúa, en parte, esos sufrimientos. Esta situación nos invita a reflexionar sobre la precariedad. Nos recuerda que a pesar de todas las comodidades que damos por sentadas en nuestras vidas, hay personas que luchan día a día por cosas tan básicas como un techo sobre sus cabezas.
Es fácil juzgar desde la distancia, pero es importante intentar ponernos en el lugar del otro, comprender las circunstancias que llevan a situaciones como esta. Imaginen también la esperanza que debieron depositar en el amanecer. El sol, cuando sale, trae consigo no solo luz, sino también una sensación de que un nuevo día es una nueva oportunidad. Quizás pensaron en todas las puertas que podrían abrir, en las personas a las que podrían pedir ayuda, en las soluciones que podrían surgir. La noche es un tiempo de incertidumbre, pero el día es un tiempo de acción, de búsqueda. El título, Cansados del viaje, Can y Demet duermen juntos por las calles de Oporto, es una imagen potente. Nos habla de la vulnerabilidad, de la resiliencia y de la importancia del apoyo mutuo. Es una escena que, aunque triste en sí misma, también puede inspirarnos. Nos muestra la fuerza del espíritu humano para superar las adversidades, para encontrar luz incluso en la oscuridad. Además, la elección de Oporto como escenario añade un toque de melancolía romántica a la situación, a pesar de su dureza. Es una ciudad con un alma, y es probable que esa alma haya sido testigo silencioso de su periplo. Quizás alguna alma caritativa les ofreciera ayuda, o quizás ellos mismos, con una determinación renovada al amanecer, encontraron la manera de salir adelante. La verdad es que no sabemos exactamente qué les ocurrió después de esa noche. El título nos deja con una imagen suspendida en el tiempo. Pero lo que sí podemos inferir es la profunda conexión que debieron haber forjado en esas circunstancias. Dormir en la calle juntos es una experiencia que une, que expone las vulnerabilidades y que fortalece los lazos. Es un acto de confianza absoluta en el otro. Este tipo de situaciones nos recuerdan la importancia de la empatía. Nos invitan a mirar más allá de las apariencias y a comprender las historias que hay detrás de cada persona. Can y Demet, en su agotamiento, nos ofrecen una lección sobre la fragilidad de la vida, pero también sobre la increíble capacidad de recuperación y de apoyo mutuo que poseemos los seres humanos. Es importante al reflexionar sobre estas historias, no caer en el sensacionalismo, sino más bien en la comprensión y en la reflexión sobre las realidades que muchas personas enfrentan. La decisión de dormir en la calle es, en la mayoría de los casos, un último recurso, una señal de que las cosas se han puesto muy difíciles. Y mientras imaginamos a Can y Demet, debemos recordar que existen muchas otras personas en situaciones similares en todo el mundo. Historias de viajes inesperados, de dificultades imprevistas, de la necesidad de encontrar refugio y apoyo donde sea posible. Su historia, aunque específica, resuena con una experiencia universal de lucha y de esperanza. Así que, para resumir, lo que hemos explorado hoy es la potente imagen de Can y Demet, agotados por un viaje y obligados a compartir un espacio en las calles de Oporto para descansar. Hemos profundizado en el significado de esta decisión, destacando la resiliencia humana, la necesidad de apoyo mutuo y la cruda realidad de la precariedad. Hemos imaginado sus pensamientos, sus temores y sus esperanzas, y hemos reflexionado sobre cómo esta experiencia, aunque difícil, puede fortalecer los lazos y revelar la fuerza interior. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya hecho reflexionar tanto como a mí. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Qué les inspira? ¿Han vivido alguna situación similar o han presenciado algo parecido? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque sus opiniones son súper valiosas para nosotros. Y si les ha gustado este contenido, si les ha hecho pensar, si les ha emocionado, por favor denle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer esta historia y reflexionar sobre ella. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Tenemos muchas más historias y reflexiones interesantes preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.